En esta tercera sesión del capítulo 5 abordamos el desarrollo del segundo apartado en el que estudiamos los juegos dinámicos con información completa. Como vimos en el capítulo 4 de Introducción a la teoría de juegos, los juegos dinámicos modelizan situaciones en donde hay una toma secuencial de decisiones. Precisamente esa secuencialidad es la que justifica el cambio en la manera de representar los juegos. Si para juegos estáticos hemos utilizado la representación en forma normal, cuando se trabaja con juegos dinámicos es más habitual, más útil la representación en forma extensiva. La forma extensiva de representación de un juego consiste en un diagrama en forma de árbol en donde cada nodo representa el instante de decisión del jugador al que le toca decidir y las aristas que salen de ese nodo, las posibles acciones, las posibles decisiones de ese jugador. Los juegos dinámicos pueden ser de información perfecta o de información imperfecta dependiendo de si los jugadores conocen o no lo desarrollado con anterioridad. Los juegos de información perfecta cuando todos los jugadores en cada instante de decisión conocen todo lo que ha acontecido con anterioridad. Mientras que en el caso contrario, en el momento en que un jugador desconozca exactamente el nodo en el que se encuentra, es decir, desconozca la evolución anterior, sería un juego de información imperfecta. Para distinguir ambos tipos de juegos, información perfecta e información imperfecta, se introduce el concepto de conjunto de información. Conjunto de información es simplemente una colección, un conjunto de nodos que satisface lo siguiente. En cierto momento al jugador correspondiente le toca decidir, le toca tomar una decisión en alguno de ellos, pero desconoce en cuál de ellos se encuentra con exactitud. De esta forma, si los conjuntos de información constan de un único nodo, el jugador sabe perfectamente toda la evolución anterior del juego y caracterizan a los juegos de información perfecta. En el momento en que haya un conjunto de información con más de un nodo, eso quiere decir que ese instante de decisión, lo que ha acontecido con anterioridad a ese jugador, no lo conoce porque no sabe en cuál de esos nodos está y representaría entonces un juego con información imperfecta. Para clarificar el concepto de conjunto de información, vamos a presentar dos ejemplos. Vamos a retomar dos ejemplos que hemos introducido en el capítulo anterior, en el capítulo 4 de Introducción a la teoría de juegos. El primero de ellos es el que habíamos denominado mentiroso simplificado y que ya en ese capítulo 4 lo habíamos representado en forma extensiva por el siguiente diagrama. Si recordáis, este es un juego de cartas en donde el jugador primero elige al azar una carta, puede salir roja o puede salir negra con probabilidad un medio. En caso en que la carta sea roja, el jugador A dice obligatoriamente roja. Si es negra, puede optar por decir que es roja, por mentir, o por decir que es la verdad. Por decir que es negra. En caso en que diga que es roja, el jugador B, cualquiera de estas dos situaciones, puede optar ya sea por creer que es verdad o por creer que es mentira. Y los pagos asociados son justamente los que se indican en los nodos terminales. Bueno, en esta situación lo que sucede es que este juego dinámico es un juego dinámico con información imperfecta porque el jugador B desconoce en cuál de estos dos nodos está, en cuál de los dos nodos de decisión está. Es decir, el conjunto de información incluiría esos dos nodos. Eso es lo que hace que este juego sea un juego con información imperfecta. Bien. Y en este caso concreto lo que sucede es que como el jugador B desconoce en cuál de esos dos nodos está, no tiene ninguna ventaja, no hay ninguna ventaja en que el jugador B espere a ese momento a la hora de tomar la decisión o tome la decisión desde el principio, dado que no sabe o no va a conocer la evolución del juego con anterioridad. Es innecesario que espere hasta ese momento a tomar la decisión. Por eso, este juego, que es un juego dinámico con información imperfecta, se puede también entender como un juego estático, en el que al comienzo del juego A decide si va a decir que es roja o negra en el único instante de decisión, aquí, el único momento en que decide A, y B, con independencia de cuál de los dos sitios esté, toma la decisión de creer que es verdad o creer que es mentira. Esto es algo que comentamos también en ese capítulo inicial, en el sentido en el que los juegos estáticos
que se sobreentiende o que se entienden que son juegos en donde se producen las decisiones en el mismo instante, uno siempre puede entenderlos como juegos secuenciales, como juegos dinámicos en donde primero toma la decisión un jugador y a continuación toma la decisión el segundo, pero el segundo la toma desconociendo lo que ha elegido el primero. Como no hay, digamos, información nueva en el segundo jugador, en el segundo instante de decisión, ese juego dinámico de información imperfecta equivale a lo que podría ser un juego estático. Es justo lo que sucede en este caso. El dinamismo, aunque hay dinamismo en el juego, porque hay una secuencialidad, primero es A, segundo es B, el hecho de que cuando llega la decisión de B desconoce por completo todo lo que ha pasado con anterioridad, implica que esa decisión la podría haber tomado desde el principio, sin esperar ni a que elija la carta, ni a que diga si es roja o negra el jugador A. Directamente podría decir, voy a creer que es verdad, voy a creer que es mentira desde el principio. No gana nada esperando a ver lo que hace. Desde ese punto de vista, este juego se puede entonces interpretar como un juego estático y entonces lo adecuado para este contexto sería volver a la representación en forma normal. Estrategias de A, cuando tiene que decidir que solamente en el caso de estar en este nodo, este sería un conjunto de información formado por un solo nodo, para el jugador A es de información perfecta, bien, solo tiene que decir si la carta que tiene es roja o negra. Entonces, si la carta que saca de la baraja es negra, pues dice roja o dice negra. Las tres estrategias de B solamente tiene que tomar la decisión en el caso en que A diga que es roja. Entonces, en ese caso, en cualquiera de esos dos nodos, da igual porque él no sabe en cuál está, tiene que decidir si cree que es verdad o cree que es mentira. Con esas estrategias, este juego venía escrito matricialmente por esta expresión, que también la habíamos obtenido en el capítulo anterior. Como es un juego en el que aparece el azar, pues hay que calcular la matriz de pagos esperado. Entonces, tendríamos por un lado, con la primera combinación de estrategias, si el primero dice roja y el segundo cree que es verdad, tendríamos un medio de la probabilidad de que la carta inicial sea roja, el primero dice roja, el segundo cree que es verdad, tendría 10, y un medio, si la carta es negra, el primero dice que es roja, el segundo cree que es verdad, también 10. Por eso sale aquí el un medio 10 más un medio 10. Bien, las otras situaciones son exactamente iguales, ya las hicimos en el capítulo anterior, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, este segundo elemento de aquí sería un medio, la carta sale roja, el primero dice que es roja, el segundo aquí cree que es mentira, con lo cual ganaría 20, más un medio, la carta es negra, el primero dice que es roja, el segundo cree que es mentira, menos 20. ¿De acuerdo? Así se obtienen los cuatro elementos, operando llegamos a esta matriz. En este caso, aunque el juego es un juego dinámico de información imperfecta, realmente se puede entender, se puede interpretar como un juego estático y basta entonces con resolver el juego estático definido justamente por esa matriz. Consideremos entonces el juego estático dado por la matriz 10005, es un juego de suma nula, y utilicemos los procedimientos que hemos introducido en el apartado primero de resolución de estos juegos estáticos. En primer lugar, uno intentaría buscar el equilibrio utilizando la búsqueda del equilibrio de Nash en estrategias puras, es decir, maximizando por columnas, 10,5, minimizando por filas. Vemos que no hay coincidencia, es decir, no hay equilibrio de Nash en estrategias puras, con lo cual queda otra alternativa que extender el espacio de estrategias a estrategias mixtas. Estrategias para el primer jugador, distribución de probabilidad x1 menos x, distribución de probabilidad para el segundo y 1 menos y. Sería su espacio de estrategias mixtas. Obtenemos entonces la función de pagos para el primer jugador, basta con el primero porque el segundo son justo los opuestos, que sería 10 por la probabilidad de ocurrencia de la primera combinación, x por y, más 0 por la combinación probabilidad x, 1 menos y, más otro 0 por la combinación con probabilidad 1 menos x e y más 5 por probabilidad 1 menos x la primera, 1 menos y la segunda. Simplificamos y esto queda 10xy. Este 0 se cancela y quedaría más 5 por 1, 5, menos 5x, menos 5y y luego menos por menos sería más 5xy. Es decir, que queda 10 y 5 son 15xy, menos 5x, menos 5y, más 5. Como estamos en un juego de suma nula, los equilibrios se obtienen como puntos de silla de esa función, con lo cual derivamos respecto de las dos variables x e y e igualamos a 0. Derivar respecto de x queda 15y
menos 5, al derivar respecto de y queda 15x menos 5. Al igualar a 0 se obtiene en este caso el mismo valor para x y para y. Es una coincidencia, pero sucede que y es 1/3, x es igual a 1/3. Es decir que la solución de equilibrio nos llevaría a la estrategia mixta 1/3, 2/3 para el primer jugador, es decir, utilizar 1/3 de veces la primera estrategia, 2/3 veces la segunda, para el segundo jugador también 1/3, 2/3. Si se hace así, los beneficios, los pagos que recibe el primer jugador con ese valor de x y con ese valor de y se obtienen evaluando en esta expresión el valor de x y y, que quedaría 15. 1/3 sería novenos, menos 5/3, menos 5/3 más 5, que operando nos lleva al valor 10/3. Serían los pagos para el primer jugador, lógicamente menos 10/3 serían los pagos para el segundo. Segundo ejemplo es otro de los ejemplos introducidos en el capítulo 4 de introducción, que habíamos denominado como competencia de precios y que también habíamos ya representado en forma extensiva por el siguiente diagrama. La idea, si recordáis, es que una empresa monopoliza un cierto sector, bien, y entonces la empresa B inicialmente toma la decisión de entrar a competir en él o no. Decide si no entrar en el sector y cada uno sigue ganando lo que gana hasta ahora, 500 y 100, o bien entrar al sector y en ese caso la empresa toma la siguiente decisión. En segundo lugar, la empresa ahora decide si compite con ella o permite su entrada sin mayores problemas y se divide en el mercado al 50%, 300 en beneficios para cada una de ellas. En el caso en que compita bajando precios y forzando esa bajada de precios, la empresa B puede volver otra vez a tomar la decisión de continuar en el mercado y en ese caso los beneficios serían nulos para cada uno de ellos, o bien salir del mercado, con lo cual la empresa ganaría 200 y la empresa B al salir perdería 100. Bueno, este es un juego dinámico en donde la información es perfecta, es decir, el jugador A aquí sabe perfectamente lo que ha sucedido antes, la empresa B ha entrado al sector, la empresa B cuando decide aquí sabe perfectamente que la empresa ha bajado los precios y en consecuencia tiene que tomar su decisión. El hecho de que sea información perfecta hace que el procedimiento de resolución sea bastante más simple que en el caso de información imperfecta, porque si observamos lo que sería la toma de decisiones, bien, hay tres instantes de decisión en este caso. La decisión inicial, así, decisión 1, o sea, escribir aquí, decisión 1, instante decisión 2 la empresa A e instante decisión 3 la empresa B. Bien, si nos fijamos en el último momento, el instante de decisión 3, la empresa B cuando va a decidir se fija en sus ganancias. Entre 0 y menos 100 va a preferir ganar 0 que perder 100. Con lo cual, en el instante de decisión 3, la empresa B va a decidir continuar en el mercado. Lo que va a llevar a ganar 0 y 0 a cada uno de ellos. Eso no solamente lo sabe la empresa B, sino también lo sabe la empresa A. La empresa A puede anticipar lo que va a hacer la empresa B. Entonces, en su instante de decisión, la empresa decide entre competir, que le va a llevar a ganar al final 0-0, porque la otra va a continuar, o bien dividir el mercado, que le va a llevar a ganar 300-300. Como la primera empresa observa sus ganancias 0,300, prefiere ganar 300, eso quiere decir que en esa situación la empresa A va a preferir dividir el mercado. Eso lo sabe también la empresa 1 desde el principio, lo puede anticipar, y en consecuencia la empresa 1 que opta entre entrar y no entrar, entre no entrar y entrar, sabe que si entra la otra empresa va a dividir y en consecuencia van a ganar 300-300. Si no entra, serían 500-100. Mirando las ganancias de la segunda empresa, que es ella, prefiere ganar 300 a 200, con lo cual esta va a ser su elección óptima. Es decir, la decisión primera va a ser entrar. Acto seguido, decide la empresa dividir y ahí acaba el juego, porque en este caso no ha lugar la decisión tercera. Y nos llevaría entonces a unos pagos de 300 para cada uno de ellos. Es decir que en el caso en que la información es perfecta, los jugadores pueden anticipar las decisiones futuras en un proceso de resolución que básicamente es muy similar al que utilizamos en el capítulo de
optimización dinámica, al final de cuentas lo que tenemos aquí es otro escenario secuencial dinámico que permite resolver el problema por inducción hacia atrás, bien, por resolución, porque la toma de decisiones hacia atrás, anticipando lo que va a pasar en el futuro en cada uno de los jugadores. Observaciones a estos dos ejemplos que hemos introducido. La primera de ellas es la referencia que hemos hecho a la relación entre los juegos dinámicos de información imperfecta y los juegos estáticos. Bien, los juegos estáticos, aunque las decisiones sean simultáneas, se pueden siempre entender como juegos dinámicos con información imperfecta. Primero elige uno, da igual el que sea, y luego elige el segundo, da igual también el que sea, sin conocer nada de lo que ha dicho él primero, de lo que ha decidido el primero. De esa manera, si lo miramos justo al revés, los juegos dinámicos, en donde hay solo un único conjunto de información, es decir, en donde hay un único momento, en donde para un jugador desconoce en cuál de esos nodos está, se pueden entender como juegos estáticos porque a ese jugador le da igual o no esperar hasta ese momento porque no obtiene ninguna ganancia en la información y podría suponer que su decisión la toma desde el principio. Es decir, esos juegos se pueden interpretar como juegos estáticos y resolverse como tales, como juegos estáticos, como hemos hecho el juego del mentiroso. Segundo ejemplo, los juegos dinámicos se pueden resolver en el momento en que exista tal dinamismo como de manera por inducción hacia atrás, es decir, anticipando las decisiones futuras en cada uno de los instantes, que es justo como hemos resuelto el segundo ejemplo de competencia de precios. Bien, en ese caso, como el juego era de información perfecta, las decisiones en cada uno de los instantes eran decisiones unipersonales, simplemente tenía que decidir la empresa o la empresa B cuál de las dos opciones era mejor y no había realmente juegos en ellas, pero de manera general esa estructura de inducción hacia atrás lo que va a permitir es resolver los juegos dinámicos por medio de subjuegos, es decir, dividiendo el juego completo en pequeños subjuegos e irlos resolviendo hacia atrás, de manera que en instantes de decisión anteriores pueden anticipar lo que va a suceder después. Eso nos va a llevar a una generalización del concepto de equilibrio de Nash en este contexto y va a aparecer el concepto de equilibrio de Nash perfecto en subjuegos que pasamos a definir a continuación. Bueno, primero, el concepto de subjuego, dado un juego G definido en forma extensiva porque estamos en este contexto dinámico, un subjuego G' no es otra cosa que un subconjunto del juego anterior, un subconjunto de ese diagrama, de manera que tiene que tener las siguientes características. Primero, tiene que empezar siempre en un nodo concreto, es decir, en un conjunto de información que esté formado por un solo nodo, para que no haya ningún tipo de duda cuando se inicia ese subjuego. En segundo lugar, se tiene que poder jugar en su totalidad de ese punto en adelante, es decir, debe de incluir todos los nodos posteriores y todos los conjuntos de información que sean posteriores a ese instante, a ese punto de partida del subjuego. Una vez introducido ese concepto de subjuego, el concepto de equilibrio de Nash perfecto en subjuegos hace simplemente referencia a un equilibrio de Nash que también lo es en cada uno de los subjuegos. Y la idea entonces es resolver el juego completo resolviendo cada uno de los subjuegos por inducción hacia atrás, anticipando lo que va a suceder con anterioridad por parte de los jugadores en el momento en que se realiza esa toma de decisiones. Veamos cómo se localizan los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos a través de los siguientes ejemplos. El primero de ellos es un juego secuencial en donde primero el jugador A opta entre las acciones A1 y A2. Posteriormente el jugador B, sin conocer la decisión de A, opta por B1, B2 y B3. Y en tercer lugar, si el jugador B ha elegido B2, es decir, el jugador A ha observado la decisión de B, si ha elegido B2, el jugador A de nuevo puede optar entre elegir A3 y A4. Después se nos da la información de los pagos que recibe cada jugador en función de la combinación de decisiones elegida. Bueno, en primer lugar vamos a representar el juego con el diagrama en forma extensiva para representar esa secuencialidad en la toma de decisiones. Bueno, primero elige el jugador A entre las decisiones de las acciones A1 y A2. Una vez que A ha elegido, le toca el turno a B, que sin conocer la decisión de A, es decir, con este conjunto de información formado por esos dos nodos, ha de optar entre B1, B2 y B3. Entre B1, B2 y B3. En caso en que decida B2,
en este punto y en este punto, vuelve otra vez a decidir la empresa A, que opta entre A3 y A4. Eso quiere decir que para la empresa A, en esta tercera toma de decisiones, es un juego de información perfecta porque él ha visto la decisión B, que ha sido B2, y él conoce su primera decisión, tanto se ha elegido A1 como ha elegido A2. Los pagos finales son los que nos dan en el enunciado, que serían 2,2 en este nodo terminal, 1,3 en esta posición, 2,0, 3,1, 5,1, 3,2, 2,0 y 2,1. Bueno, analizando la secuencialidad vemos que hay 3 instantes de decisión. Si lo planteamos por inducción hacia atrás, el tercer instante de decisión elige la empresa, únicamente ella, y para ella la información es perfecta. Por lo tanto, aquí debe tomar una decisión entre A3 y A4 y aquí debe tomar otra decisión entre A3 y A4. Y la toma sin considerar las decisiones de B, porque solamente digamos, opta por qué es lo mejor para ella, qué es lo que le reporta mejores pagos. Una vez que ha tomado esas decisiones, tanto A como la empresa B pueden anticipar lo que van a hacer después y considerar el juego completo, sabiendo que cuando se llega justo a esa situación, A va a tomar la decisión correspondiente y A va a tomar la decisión correspondiente en el caso 2, con lo cual el juego completo, el subjuego 3, que sería el juego completo, consideraría ya esas dos tomas de decisiones. Vamos entonces primero a abordar la decisión 1 que toma en tercera instancia, suponiendo que tiene que optar entre A3, que le reporta 1,3, y A4, que le reporta 2,0. Bueno, pues entre 1 y 2 compara y decide que lo mejor sería elegir A4, que le va a reportar de beneficios de pagos 2 y 0. En el caso en que tenga que elegir en este segundo nodo, bien, la empresa optaría también entre A3 y A4, pero aquí los pagos que recibiría serían 3,2 en el primer caso, 2,0 en el segundo. Al comparar lo que gana la empresa A entre 3 y 2 preferiría A, con lo cual aquí elegiría la acción A3, que reportaría 3 para ella y 2 para la empresa B. Bueno, ahora se trata de que las dos empresas ahí anticipen esas decisiones, con lo cual el juego inicial ahora queda simplificado y escrito de la siguiente forma. Primero elige A entre A1 y A2, después elige B, bien, que no sabe dónde está, por lo tanto tenemos este conjunto de información formado por esos dos nodos, y en cualquiera de ellos elige entre 3 acciones posibles, B1, B2 y B3, B1, B2 y B3, siendo los pagos 2,2. En el caso en que sea A1, B2, sabemos que después se produce la decisión 1 y lo que va a llevar es a ganar 2,0. Aquí será 3,1, aquí será 5,1. De nuevo aquí anticipamos, si A elige A2 y B elige B2, después la empresa decide en esa segunda posición y optaría por elegir A3, que daría de pagos 3,2. Y aquí tenemos el 2,1. Este subjuego 3, en donde ya hemos anticipado las decisiones futuras de A, bien, es un juego que es de información imperfecta para el jugador B, porque no saben cuál de estos dos nodos está. Bien, eso quiere decir que para el jugador B no le da ninguna ventaja especial el esperar a observar la decisión de A. Este juego, igual que hemos hecho en otros casos anteriores, se puede reinterpretar como un juego estático, porque la espera para el jugador B no le aporta información nueva y en consecuencia tratarlo como los juegos estáticos que hemos trabajado en el apartado anterior, es decir, el jugador A tendría opciones A1 y A2, el jugador B tendría decisiones B1, B2 y B3 y los pagos asociados son los que se nos dan en el problema, que son 2,0, 2,2, 3,1 para A1 y para A2 serían 5,1, 3,2, 2,1. Y aquí lo que hacemos directamente pues es obtener el equilibrio. El primer jugador maximiza sus pagos, entonces entre 2 y 5 su mejor respuesta es 5, entre 3 y 2 su mejor respuesta es 3, entre 2 y 3 su mejor respuesta es 3. El segundo jugador también su mejor respuesta, si el primero elige A1, entre 2, 0 y 1 sería 2, si elige A2 entre 1, 2 y 1 sería 2.
con lo cual encontramos una situación en donde la mejor respuesta de A coincide con la mejor respuesta de B, es decir, encontramos un equilibrio de Nash en ese subjuego 3, es decir, obtenemos un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. En nuestro problema, que consistiría en que el primer jugador elige en primera instancia A2 y el jugador B elige la decisión B2. Si eso se produce, bien, nos llevaría justamente a este punto de aquí, bien, en donde la empresa tomaría la decisión 2, que sería elegir la decisión 3, con lo cual al final llevaría una ganancia de 3 para el primero y 2 para el segundo. Esquema entonces de resolución similar a alguno de los que ya hemos comentado con anterioridad. Inducción hacia atrás, en este caso son 3 subjuegos, aunque los 2 primeros, más que subjuegos, son decisiones individuales que son anticipadas en el subjuego 3 para, digamos, resolver ese juego, que se trata de un juego de información imperfecta, como si fuese un juego estático, y la localización del equilibrio de Nash. Segundo ejemplo, digamos que extendiendo uno de los ejemplos con los que hemos tratado con anterioridad, que era el mentiroso simplificado. Bueno, pues aquí vamos a incorporar una nueva cuestión, un nuevo paso para, digamos, introducirle una mayor secuencialidad en la toma de decisiones. Vamos a llamarlo mentiroso simplificado doble, y la fundamentación consiste en que una vez que se ha jugado el primer juego, el juego del mentiroso simplificado que hemos comentado y tratado en varias ocasiones, en el caso en que el jugador A tenga una carta roja, B, digamos, vea esa carta creyendo que es mentira, bien, y realmente pues sí que tiene la carta roja, entonces además de ganar el primer juego mentiroso, puede también optar por volver a jugar un segundo juego, pero con una baraja, digamos, más favorable para él. De manera que de las 40 cartas, 32 van a ser rojas y 8 van a ser negras. El esquema en diagrama en forma de árbol de este juego consistiría en lo siguiente. Primero vamos a representar el mentiroso simplificado inicial. Recordamos, era un juego en el que primero intervenía el azar, bien, y sacábamos una carta que podía ser roja, en este caso con probabilidad 1/2, el juego inicial, bien, o podía ser negra con probabilidad 1/2. Ahí es donde toma la decisión, la primera decisión, el jugador primero, jugador A. Bien, si la carta que coge es roja, dice roja. Si la carta que coge es negra, entonces es cuando puede optar entre decir roja o decir negra. Bien, si dice negra, el juego ha terminado ya. Bien, en consecuencia ganaría el jugador B, se llevaría los 10 euros que habían puesto de fondo cada uno de ellos al comienzo del juego. Más un juego suma nula, ponemos solamente las ganancias del primero. En el caso en que diga roja, aquí es donde ahora actúa el segundo jugador, el jugador B. Bien, que sin conocer la carta, es decir, conjunto de información formado por esos dos nodos, debe decidir si cree que la carta que tiene es roja o no lo es. Es decir, cree que es verdad o cree que es mentira. Cree que es verdad o cree que es mentira. Si cree que es verdad, se retira, en consecuencia de los 10 euros que había sobre la mesa, pues se lo lleva el primer jugador en cualquiera de los casos. Si cree que es mentira, pone otros 10 euros y entonces se levantan las cartas. Si el jugador A estaba mintiendo, entonces él gana, en este caso él ganaría y se llevaría los 20 que hay sobre la mesa. Si la carta es correcta, efectivamente son roja, ganaría el primer jugador y ahí terminaría, se llevaría los 20, ahí terminaba el juego del mentiroso simplificado. Pero aquí ahora se da la opción de poder volver a jugar, es decir, ahora aquí en ese caso el jugador haya ganado los 20 euros y ahora puede optar otra vez entre jugar o no jugar. Si no juega, se queda con los 20 que ha ganado ya, pero si juega puede volver a jugar otro juego, bien, en donde la baraja es mucho más favorable para él porque hay muchas más cartas rojas que negras. Y en consecuencia se desplegaría ahora un nuevo diagrama similar al anterior, pero con una baraja distinta, es decir, con las probabilidades de roja y negra distintas. Aquí la probabilidad sería 32 partido de 40, bien, es decir, 4/5. La probabilidad de negra
sería 8 partido de 40, es decir, un quinto. Ahí justo recibe la carta el jugador A y decide lo que va a hacer. Si es roja, obligatoriamente dice que es roja. Si es negra, como siempre, es cuando tiene dos opciones. Dice que es roja o dice que es negra. Si dice que es negra, directamente ya, pues digamos pierde el juego, perdería el juego de aquí, que serían los menos 10, pero como ha ganado 20, pues aquí al final optaría, o se llevaría 10 euros en total. 20 que había ganado el primer juego, más los 10 que pierde aquí. Si dice que es roja, de nuevo actúa el jugador B. Bien, sin saber en cuál de estas dos posiciones está. Me parece la información imperfecta para el jugador B. Y aquí, como siempre, tiene que optar entre creer que es verdad o creer que es mentira. Cree que es verdad, cree que es mentira. Si cree que es verdad, ahí termina el juego, abandona, ha perdido aquí los 10 más los 20 que había perdido antes, se lleva 30 euros el primer jugador. Si cree que es mentira, vuelve a poner otros 10, se juegan entonces 20 cada uno y dependiendo de si es cierto o no, pues así gana uno u otro. Si cree que es mentira, efectivamente lo es porque la carta de Java es negra. En este caso, él ganaría el segundo juego 20, el primero lo ha perdido con menos 20, con lo cual aquí el primer jugador ganaría 0. Aquí sería el caso en donde el primer jugador gana los dos juegos, 20 en el primero, 20 en el segundo, se llevaría 40. Digamos que este sería el esquema, el desarrollo completo del juego doble. Bien, en el que observamos entonces, si vemos la inducción hacia atrás, que hay un primer juego que se inicia aquí. Bien, vamos a poner el subjuego 1, bien, que es el juego, este es el juego del mentiroso, pero con una baraja, digamos, con distinta proporción de rojas y negras. Vamos para atrás, también aquí hay una decisión que se produce para el jugador A, solamente decide él si jugar o no jugar. Bien, y si vamos hacia atrás, el subjuego inicial sería el que arranca justo en este punto, subjuego 3, que es el que ya contempla todo el proceso completo. La idea entonces es primero resolver el subjuego 1, después observar la toma de decisiones en el instante 2 para el jugador A y posteriormente anticipar esa información en el subjuego 3 y resolverlo convenientemente. Comenzamos entonces con el subjuego 1. El subjuego 1 se puede entender entonces como un juego con información imperfecta, por lo tanto como un juego estático, se interpreta como un juego estático en donde el jugador A y el jugador B deciden desde este preciso momento, desde este punto, cuáles van a ser sus estrategias, si decir roja o decir negra. Y los pagos que van a obtener, lógicamente, van a ser pagos esperados, porque todo va a depender de la probabilidad que digamos proporcione cada una de las combinaciones posibles. Vamos entonces a resolver este juego. Vamos a determinar cuál es la matriz de este juego, que sería la siguiente. En el caso, el primero dice roja o dice negra, el segundo cree que es verdad o cree que es mentira. Entonces, si dice roja, nosotros tenemos probabilidad de que suceda la primera, de que la carta sea roja, sería 4/5 por lo que recibe con esa combinación. Es decir, si dice que es roja y cree que es verdad, ganaría 30, más la probabilidad 1/5 de la otra opción. Bien, sale una carta negra, él dice que es roja, el otro cree que es verdad, también 30. Bien, entonces el primer jugador decide entre decir roja negra, el segundo entre creer que es verdad o creer que es mentira. Las probabilidades siempre van a ser 4/5 y 1/5, y lo que va a cambiar son los pagos que recibe con cada combinación. En el segundo caso, si cree que es mentira, tendríamos en la primera rama 4/5 es roja, el primero dice que es roja, él cree que es mentira, con lo cual ganaría 40, más 1/5. En el caso de que la probabilidad es 1/5, es decir, la carta ya se dio negra, el primero dice que es roja, el otro cree que es mentira, se llevaría 0. Segunda fila, el primer jugador cree que es negra, con lo cual, si la carta es roja, él dice que es roja, el otro cree que es verdad, sería 30, 4/5 por 30, más 1/5, y si sale negra, él dice que es negra, con lo cual se llevaría 10.
Por último aquí, 4/5, si cree que es mentira, sale roja, dice roja, cree que es mentira, se llevaría 40, más 1/5, si sale negra, como aquí dice que es negra, se llevaría 10. Bien, esto nos lleva entonces a la siguiente matriz de pagos esperados, que sería 120 y 30 son 150, entre 5 es 30 en esta posición. Aquí quedaría 160 entre 5, que son 32. En este otro queda 120 más 10 son 130 entre 5, saldría 26. Y aquí quedaría 160 más 10, 170, al dividir entre 5 quedaría 34. Bueno, este es el juego estático de suma nula, con lo cual, bueno, pues lo que hacemos es determinamos el equilibrio maximizando por columnas y minimizando por filas. Y llegamos al máximo. La primera columna es 30, de la segunda es 34, el mínimo de la primera es 30, de la segunda es 26. Con lo cual vemos que aquí encontramos el equilibrio de Nash de este en primer subjuego. Bien, con lo cual en ese segundo subjuego lo óptimo, el equilibrio que se obtiene, las decisiones óptimas para cada uno de ellos es el primero decir que es roja, dice roja, y el segundo creer que es verdad. ¿De acuerdo? Esa es la solución del equilibrio de Nash en el primer subjuego. Vamos entonces ahora al segundo subjuego. Vamos a aumentarlo en verde. La decisión segunda es una decisión que solamente afecta al jugador A. El jugador A opta entre jugar, lo que llevaría al desarrollo de ese juego, y sabe que va a ganar entonces 30, o no jugar, que le ganaría 20. Con lo cual él va a preferir jugar, es decir, que la decisión 2 de producirse sería la decisión de jugar. Y ahora anticipamos esa decisión al juego inicial. Ahora lo que hacemos es que en el juego del mentiroso simple, en el que habíamos trabajado con anterioridad, justo cuando se llega a este punto, pues sabemos que los pagos que se van a recibir van a ser de 30 unidades. Y trabajamos ese juego pues como lo que sería otro juego estático, igual que lo hemos hecho en el caso anterior. Lo único que va a cambiar con respecto al ejemplo inicial es el pago justamente que se recibe aquí, porque va a ser como consecuencia de las decisiones, de anticipar las decisiones del segundo juego en caso en que se lleve a cabo. Vamos entonces a dibujar ese esquema del juego tomando en consideración, anticipando esa última decisión. Tendríamos entonces que el subjuego 3, vamos a pintarlo en otro color, vamos a ponerle aquí en este color de aquí, por ejemplo. El subjuego 3 arrancaría entonces con la probabilidad de un medio de sacar roja. Aquí hay una baraja equilibrada, negra, probabilidad de un medio. Bien, elige el jugador A aquí y decide aquí. Dice directamente que es roja. Aquí opta entre decir roja o decir negra. En el caso que diga negra, el juego termina, se lleva el juego el segundo jugador menos 10. Si dice que es roja, opta el jugador B aquí, sin saber en cuál de estos dos sitios está, tiene que creer que es verdad o creer que es mentira lo que ha dicho el primero. Cree verdad, cree que es mentira, cree que es verdad que tiene una carta roja, cree que es mentira. Si cree que es verdad, termina el juego porque no pone los otros 10 y esos 10 se los lleva el primer jugador. Si cree que es mentira, pero sí que efectivamente tiene una carta roja, era el primer, gana él. Es decir, si cree que es mentira y efectivamente lo es, que es justo lo que sucede en este punto, ganaría el segundo jugador, con lo cual el primero perdería los 20, y aquí justo en este punto es donde se desarrollaría la decisión 2 y el subjuego 1, que nos llevaba entonces a que la solución iba a ser ganar 30. Esto es lo que estamos anticipando aquí a la hora de proceder a este esquema de resolución, a la hora de proceder por inducción hacia atrás. Este ya es un juego estático, como hemos tratado en otras ocasiones. Lo único que ocurre es que a la hora de determinar la matriz de pagos, claro, como ha cambiado este número respecto al juego estándar, al juego simple del mentiroso, bueno, pues va a cambiar la matriz de pagos esperados.
El jugador A elige entre decir carta roja, carta negra, el jugador B elige entre creer que es verdad o creer que es mentira. Aquí las probabilidades son un medio, un medio de lo primero sería roja y cree que es verdad sería 10. Si sale negra, dice roja y cree que es verdad, también es 10. Siguiente caso, roja y cree que es mentira, roja cree que es mentira, la primera opción se llevaría 30, más un medio, aquí roja y cree que es mentira, que se llevaría menos 20. Si el primer jugador elige decir negra, tendríamos, si la carta que le sale es roja, él dice que es roja, el otro cree que es verdad, sería 10, más un medio, si es negra, dice que es negra, sería menos 10. Por último, la última combinación, si el primero dice negra y el segundo cree que es mentira, si es roja, dice roja y cree que es mentira, se llevaría 30, más un medio, si es negra, él dice que es negra, se llevaría menos 10. Es decir, la matriz 2 por 2 que queda exactamente sería 20 partido por 2 sería 10 el primero, 10 partido por 2 sería 5 en esta segunda posición, 10 menos 10 sería 0, y aquí quedaría 30 menos 10 son 20 partido por 2, 10. Matriz en la que primero buscamos el equilibrio de Nash, maximizando columnas y minimizando por filas. Aquí quedaría el máximo es 10, el máximo es 10, el mínimo es 5, el mínimo es 0, con lo cual no hay equilibrio en estrategias puras. Pues nada, no nos queda otra alternativa que buscar equilibrio en estrategias mixtas. Es decir, entendiendo el espacio de estrategias como un espacio de distribuciones de probabilidad. Probabilidad de elegir la primera estrategia, probabilidad de elegir la segunda para el primer jugador, probabilidad de elegir la primera estrategia para el segundo jugador y la segunda estrategia para el segundo jugador. Y obtener entonces la matriz de pagos para el primer jugador en función de esa X y esa Y, que es la probabilidad de que el primero elija su primera estrategia y el segundo elija su primera estrategia. Bien, esto se obtiene transcribiendo la matriz de pagos del sistema al formato probabilístico con probabilidad X, la primera estrategia, 1 menos X la segunda, para el segundo jugador, y la primera, 1 menos Y la segunda. Es decir, sería 10 por la probabilidad que suceda esa combinación, que sería X por Y, más 5 por la probabilidad que suceda esa combinación, que es X por 1 menos Y, más 0 por la probabilidad que suceda esa combinación de estrategias, que sería 1 menos X e Y, más 10 por la probabilidad de negra y mentira, que sería 1 menos X, 1 menos Y. Entonces simplificamos, esto queda 10xy más 5x menos 5xy, todo esto como es por 0 se va, luego quedaría más 10 menos 10x menos 10y y luego menos por menos sería más 10xy. Es decir que esto lo que nos da sería, con xy son 10 y 10, 20, menos 5 serían 15 xy, con x tenemos 5x menos 10 serían menos 5x, con y tenemos menos 10y y luego el más 10. Bueno, se trata entonces de determinar el equilibrio de Nash para esta función de pagos esperados, que como es un juego de suma nula, basta con encontrar sus puntos de silla. Derivamos respecto de x, derivamos respecto de y al igualar a 0 tendremos ese valor. Derivar respecto de x sería 15y menos 10, respecto de y queda 15x menos, perdón, la derivada respecto de x es 15y menos 5 y esta es 15x menos 10. Con lo cual al igualar a 0, lo que obtenemos entonces es y es igual a 5 partido por 15, es decir, un tercio, x es igual a 10 partido por 15, es decir, es igual a 2 tercios. Con lo cual, el equilibrio de Nash de este subjuego 3 sería estrategia 1, jugar con probabilidad 2 tercios, primera estrategia, probabilidad 1 tercio, la segunda estrategia. Para el segundo jugador, jugar 1 tercio, con la primera estrategia con probabilidad 1 tercio, jugar la segunda estrategia con probabilidad 2 tercios. Si eso es así, los pagos esperados que se obtienen si x es 2 tercios e y es 1 tercio, se obtienen sustituyendo aquí justo ese valor, con lo cual va a quedar 15 por 2 son 30, vamos a ponerlo todo para que quede claro, 15 por 2 novenos menos 5 por 2 tercios menos 10 por 1 tercio más 10, que operando nos da justamente 20 tercios.
Esos son los pagos esperados para el primer jugador. En consecuencia, la solución, el equilibrio perfecto en subjuegos sería la siguiente. Primero, en el primer juego, cada uno de los jugadores opta por estas estrategias mixtas, 2 tercios, 1 tercio el primero, 1 tercio, 2 tercios el segundo. Después, en caso en que se produzca, el jugador A opta por jugar. Y por último, en la última fase del juego, en el último juego, el primero de ellos, en caso en que se lleve a cabo, en caso en que se juegue ese juego, el primero de ellos dice roja, el segundo cree que es verdad. Este sería el equilibrio perfecto en sus juegos, que nos va a dar unos pagos esperados para el primer jugador totales de 20 partido por 3. Lógicamente para el segundo jugador serían de menos 20 partido por 3. Tercer ejemplo es otro juego secuencial, donde ahora aquí hay 3 jugadores. El jugador A opta inicialmente por las acciones A1 y A2. Vamos a irlo aquí, representarlo en forma extensiva. Primero el jugador A opta entre A1 y A2. Después el jugador B, sin conocer la decisión de A, opta por B1 y B2, es decir que conjunto de información formado por estos dos nodos. B opta por B1 y B2. B1 y B2. Si elige B1, entonces el jugador C entra en juego. Aquí justo elige el jugador C, aquí justo en este caso el jugador C. Se supone que el jugador C obviamente sabe que el B ha elegido B1, pero supone también que conoce la elección de A, es decir, que para él el juego es de información perfecta. Sabe que está o bien en el nodo de arriba o bien en el nodo de abajo. Y tiene que elegir entre C1 y C2. C1, C2, C1, C2. Los pagos finales son los que nos da el enunciado, que serían 10 y 12 en este caso, 12, 8 y 10, 8, 12 y 0, 10, 12, 4 en esta combinación, con esta otra es 12, 8, 6 y aquí 10, 6, 0. Bueno, analizamos el juego desde el punto de vista dinámico y lo que observamos entonces es que, yendo hacia atrás, aquí se produce una primera decisión del jugador C, solo el jugador C opta entre C1 y C2 y aquí, en este segundo nodo, una segunda decisión. ¿De acuerdo? Esas dos decisiones pues, se pueden anticipar por los demás, que yendo para atrás, simplemente como para el jugador B tenemos información imperfecta porque ahí hay un conjunto de información con dos nodos. Yendo hacia atrás solamente faltaría por analizar el subjuego 3, que sería el juego completo en donde podemos anticipar las decisiones futuras de C en el instante de 1 y de 2. Es decir, de 1 lo que hacemos es comparar para el jugador C entre 12 y 10, con lo cual preferiría C1 y en consecuencia nos llevaría a este pago 10, 10, 12. Si estamos en el instante de decisión 2, C compara entre 4 y 6, prefiere 6, con lo cual elegiría C2 y se llevaría los pagos asociados, serían 12, 8 y 6. Estas dos decisiones son anticipadas por los jugadores A y B, que el subjuego 3, como es de información imperfecta con un solo conjunto de información, digamos, no unitario, se interpreta como un juego estático, en donde el jugador A opta entre A1 y A2 y el jugador B opta entre B1 y B2. Y los pagos serían A1, B1 nos llevaría a jugar el C, que sería C1, nos llevaría el 10, 10, 12. A1, B2 nos lleva directamente al 8, 12, 0. A2, B1 nos lleva a jugar el D2, que sería C2 al 12, 8, 6. Y el A2B2 que directamente nos lleva a los pagos 10, 6 y 0. Bien, buscamos aquí el equilibrio, de manera que el primer jugador, el jugador A, entre 10 y 12, su mejor respuesta es 12, entre 8 y 10, su mejor respuesta es 10. El segundo jugador, la segunda componente, si el primero elige a 1, entre 10 y 12, preferiría 12, segundo, entre 8 y 6, preferiría 8. Con lo cual obtenemos aquí un equilibrio, bien, que nos da la solución del juego completo, el equilibrio de Nash.
perfecto en subjuegos sería el jugador A elige A2, posteriormente el jugador B elige B1 y ahí se produce un instante de decisión de 2, que llevaría entonces a que C elegiría C2. Y eso nos da como pagos finales 12 para el primero, 8 para el segundo y 6 para el tercero. El ejemplo 4 nos lleva a la situación de una repetición de un juego estático. Es decir, supongamos que tenemos un juego en donde hay 2 jugadores y 2 estrategias, A1, A2, B1, B2, cada una de ellas nos lleva a los pagos dados por esta matriz, que es la matriz de pagos del juego estático, y al final, cuando se toman cada una de esas 4 decisiones, se vuelve otra vez a jugar el mismo juego. Es decir, que aquí lo que tendríamos sería el jugador A o el jugador 1, el jugador A opta por 2 estrategias, vamos a llamarlas S1 y S2, el jugador B, sin saber en qué nodo está, da igual que pongamos primero A y luego B, elige entre S'1, S'2, S'1 y S'2. Y ahora en cada uno de estos 4 nodos se vuelve a jugar otra vez el mismo juego. Es decir, habría que poner el mismo diagrama aquí en cada uno de ellos. Vamos a hacerlo justamente aquí, en este primero de aquí, en donde volvería a elegir A entre S1 y S2 y de nuevo elige B sin conocer cuál es la decisión de A entre S'1, S'2, S'1, S'2. Este sería vamos a ponerlo en azul para indicar, este sería el subjuego 1. Bien, aquí habría el subjuego 2, el subjuego 3 y el subjuego 4, que serían iguales que ese diagrama ahí, exactamente iguales. Bien, los pagos que se tendrían entonces aquí al jugar, estos eran los pagos. Aquí se tenían 3-2 inicialmente, lo que ya ha ganado cada uno de ellos. Al volver a jugar el juego, pues hay que sumar ese 3-2 a cada uno de estos elementos. Es decir, aquí lo que se tiene es que esta posición sería 3-2 más 3-2. Aquí quedaría 3-2 más 4-4. Bien, los 3-2 son los que se ha ganado en el primer juego y ahora en el segundo, pues con cada posibilidad se gana pues esto de aquí. Es decir, que la matriz que se obtiene aquí es la matriz 3-2 más la matriz inicial, vamos a llamarla A, completa. Esta es la matriz de pago si se juega el subjuego 1. Si se juega el subjuego 2 es exactamente igual, la misma matriz al final, pero aquí al jugar el primer juego hemos ganado 4-4, con lo cual esta sería 4-4 más la matriz A. Aquí la matriz de pago sería 4-5 más la matriz A. Y aquí la matriz de pagos completa sería 5-3 más la matriz A. Podemos entonces resolver estos 4 subjuegos y después con eso lo anticipamos y lo llevamos entonces aquí, que sería el subjuego 5 completo que anticipa esa situación. Vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. Subjuego 1. La matriz sería, si sumamos 3-2, sería 6-4, 7-5, 7-7, 8-5. Subjuego 2. Ponerlo aquí. Le sumamos a esa matriz 4-4, con lo cual va a quedar 7-6, 8-8, 8-9, 9-7. Subjuego 3. Le sumamos a esa matriz 4-5, con lo cual sería 7-7, 8-9, 8-10, 9-8. El subjuego 4, le sumamos a esa matriz la ganancia del primer juego, que serían 5-3, y sería 8-5, 9-7, 9-8 y 10-6. Si buscamos el equilibrio en cada uno de ellos, el equilibrio de Nash, vemos que mejor respuesta del primer jugador, aquí sería entre 7 y 6, 7, entre 8 y 7, 8. Del segundo, entre 5 y 4, 5, entre 7 y 5, 7. Ahí está el equilibrio. Aquí, entre 8 y 7, 9 y 8, 8, 6, 9, 7. Ahí está el equilibrio. 8, 7, 9, 8, 9, 7, 10, 8. Aquí está el equilibrio. Y aquí quedaría 9, 8, 10, 9, 5, 7, 8, 6.
el equilibrio lógicamente se encuentra en la misma situación porque realmente es el mismo juego, es la misma matriz a la que le hemos sumado un vector constante a cada posición. En consecuencia no va a cambiar la decisión óptima, que va a ser la combinación de estrategias para cada uno de ellos, es la segunda del primer jugador más la primera del segundo en cada uno de los 4, en todos los casos. Por ello, si ahora nos vamos al subjuego 5, que realmente es el juego completo, bien, igual, las opciones son S1, S'1, S2, perdón, S1, S2, S'1, S'2. Vamos aquí a borrar esto para evitar confusiones. S1, S2, S'1, S'2. Con S1, S'1 se juega el subjuego 1, que sabemos que nos lleva a 7, 7. S1, S'2 nos lleva al subjuego 2, que nos da 8, 9. S1, S3 se juega al subjuego 3, que nos daría 8, 10. Y S2, S'2 nos lleva al subjuego 4, que nos daría 9, 8. Bien, de nuevo buscamos el equilibrio, 8, 7, 9, 8, 9, 7, 10, 8, y lo que obtenemos entonces es que la solución del primer juego también es exactamente la misma, lógicamente, porque es la misma matriz a la que le hemos sumado las opciones, digamos, las soluciones óptimas en cada uno de los 4 subjuegos finales. Al final, la solución es que en el primer juego se juegue S2 más S'1 y en cada uno S2, S'1, con lo cual se va a jugar el subjuego 3, bien, que se juega exactamente igual, S2 más S'1, que nos va a llevar entonces a unos pagos de 8, 10. ¿De acuerdo? Que no es otra cosa, lógicamente, que jugar 2 veces el mismo juego. Es 2 veces el juego S2 más S'1, es decir, 2 veces los pagos 4, 5, nos da 8, 10. Lógicamente, lo que obtenemos aquí es algo totalmente coherente, y es que cuando uno repite un juego estático, la solución óptima es la repetición del equilibrio. En este caso, el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos es la repetición del equilibrio de Nash del juego estático. Y es justamente, además en este contexto, como hemos comentado con anterioridad, cuando las estrategias mixtas tienen un mayor sentido, una interpretación mucho más clara, porque podemos interpretar esas estrategias mixtas en términos de frecuencias de utilización de unas estrategias u otras. En cualquier caso, cuando tenemos una repetición de un juego, la solución perfecta en subjuegos es la repetición del equilibrio de cada uno de ellos. Apartado 5, el último ejemplo de lo que vamos a tratar, nos lleva a un contexto de competencia de audiencias en donde se nos da la siguiente información. Se supone que hay 2 cadenas de televisión que están decidiendo su programación y que pueden decidir inicialmente entre 2 tipos de programa, un programa deportivo o un programa informativo, solo entre esas 2 opciones. Cada una de ellas decide, por supuesto, sin conocer la decisión de la otra. Una vez que ya han tomado la decisión, una vez que ya han programado en antena el programa deportivo informativo, es decir, las 2 empresas ya saben lo que han elegido las 2, entonces, en caso en que no haya coincidencia, en que cada uno haya decidido un programa distinto, pueden volver a reconsiderar su primera decisión, manteniendo la elección que ya habían hecha o bien emitiendo un programa concurso. De manera que los porcentajes de audiencia estimados con cada posible combinación, tanto de informativo o deportivo como inicialmente que tenían que decidir, como después si establecen el concurso, se muestran en la siguiente tabla. Vamos entonces a representar este juego por medio del diagrama en forma extensiva para, a partir de allí, por inducción hacia atrás, intentar determinar el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Bueno, hagamos entonces la representación en forma extensiva del diagrama de árbol de este problema. Tenemos 2 empresas, da igual la que pongamos que va a elegir primero, porque la segunda lo hace sin conocer la decisión del primero. Vamos a suponer que primero elige la empresa A si inicialmente programa de deportes o un informativo. Ahora decide la segunda empresa, la B, sin saber en cuál de estos 2 sitios está, o conjunto de información formado por esos 2 nodos, decide si programar un espacio deportivo o un espacio informativo. Espacio deportivo o un espacio informativo. En caso
en que haya diferencia de decisión, cada una ya por un programa distinto, entonces es cuando a la vista de lo que se está programando, es decir, aquí es información perfecta justo en este momento, se vuelve a reconsiderar la decisión. Igual que antes, da igual elegir una primera que otra después, vamos a mantener el mismo orden. Vamos a suponer que primero elige la A, que elegiría si mantiene el programa de deporte o si pone en su lugar un concurso. Si mantiene aquí el programa que tenía, que es un informativo, o si plantea un concurso. Y después le toca el turno a la empresa B. Bien, en este caso, sin saber dónde está, bien, conoce, digamos, la primera elección, pero luego no conoce la decisión de A. Tiene que decidir entre mantener, aquí había elegido el informativo, o poner un concurso, informativo, o cambiar a un concurso. Y aquí, en esta situación, exactamente igual. Una vez que ha elegido entre mantener o cambiar a concurso, la empresa B, sin saber esa decisión, tiene que optar entre mantener lo que ya ofrecía, que era deporte, o pasar a concurso, mantener el programa de deporte o pasar a concurso. Y lo que tenemos que poner ya son los pagos finales en función de lo que se está emitiendo. Deporte, deporte informativo. Esos son los datos que se nos daban en la tabla anterior, que sería en este caso es 60-20. Deporte informativo es 50-10, deporte concurso es 40-30, concurso informativo sería 10-40, concursos 20-30, informativo deportes es 20-50, informativo concurso es 30-30, concurso deporte es 10-50, los dos concursos 20-30. Y por último, informativo 20-30. Este es el diagrama del proceso de decisión. Analizamos entonces la secuencialidad. Bien, lo que vemos entonces es que justamente en este punto de aquí hay un primer subjuego en donde A y B deciden que reprogramar en caso en que el primero haya puesto uno de deporte y el segundo un informativo. Ahí se produce una posible reconsideración, una posible toma nueva de decisiones, de mantener o de cambiar. Ocurre exactamente igual aquí. Hay otro subjuego 2 que se inicia aquí, que se juega en su totalidad a partir de ese punto, en el caso en el que el primero haya puesto un informativo y el segundo deporte. Hay diferencia, pues se plantean si reprogramar con un concurso cada una de ellas. Esas decisiones se pueden anticipar con anterioridad y llevarlas al subjuego 3, que sería el juego completo, pero en donde llegado a este punto de aquí y a este punto de aquí, podemos ya tomar en consideración lo que va a hacer cada una de las empresas en cuestión. Con lo cual tenemos que analizar tres subjuegos. El subjuego 1 consistiría en que la empresa A mantiene el programa de deporte o pone un programa concurso, la empresa B en programa informativo, que es el que ya había definido inicialmente, o pone un concurso. Los pagos serían estos, serían 50-10, 40-30, 10-40 y 20-30. Y el equilibrio tendríamos 50-10 es 50, entre 40 y 20 la mejor respuesta es 40, para el segundo jugador la mejor respuesta entre 10 y 30 es 30, entre 40 y 30 es 30. Con lo cual esta sería, digamos, el equilibrio de ese subjuego, que el primero mantenga deporte y el segundo pase a reprogramar un concurso. Subjuego segundo, exactamente igual. Estrategia para el primero sería mantener el informativo o pasar a un concurso. Estrategia para el segundo, mantener el programa deportivo o pasar a un concurso. Pagos serían, en este caso es 20-50, 30-30, 10-50, 20-30. Equilibrio tendríamos para el primer jugador la mejor respuesta entre 20 y 10-20, entre 30 y 20-30, para el segundo jugador su mejor respuesta entre 50 y 30-50, entre 50 y 30-50. Bien, con lo cual aquí tenemos el equilibrio en el segundo juego, y es que sigue manteniendo el primero informativo y el segundo el programa deportivo. Esas, digamos, decisiones se pueden anticipar
en el subjuego 3, que realmente es el juego completo, en donde ya sabemos que cuando lleguemos justo a este punto lo que va a suceder, que va a ser 40-30, llegamos al segundo punto, pues 20, nos va a dar 20-50. Es decir, que aquí tendríamos A decide entre programar deporte o informativo, B elige entre programar deporte o informativo. Si es deporte, aquí es 60-20. Si es informativo, aquí es 20-30. Y aquí es donde nos llevan a los equilibrios anteriores. Si es deporte informativo, se juega el subjuego 1 y el subjuego 1 nos llevaba a 40-30. Si es informativo deporte, se juega el subjuego 2 y eso nos llevará a 20-50. Buscamos el equilibrio, mejor respuesta al primero entre 60 y 20-60, entre 40 y 20-40, mejor respuesta al segundo entre 20-30-30, entre 50 y 30-50. Con lo cual aquí tenemos el equilibrio en el subjuego 3 y en consecuencia el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos sería el siguiente. En primer lugar, la empresa opta por deporte, la empresa B, la cadena B, opta por emitir un programa informativo. Eso hace que se juegue el subjuego 1. Y en el subjuego 1 lo que hace es que la empresa, la cadena primera mantiene el programa deportivo, pero la cadena segunda pasa a reprogramar y programa un concurso. Y eso nos va a llevar entonces a unos pagos de 40-30. 40% de audiencia para la primera cadena, 30% de audiencia para la segunda. Bueno, como observaciones finales a este capítulo, un par de observaciones relativas o que han surgido en los últimos ejemplos. La primera de ellas es que estos juegos, la búsqueda de estos equilibrios de Nash perfectos en subjuegos se resuelven por inducción hacia atrás, anticipando en cada instante futuras decisiones. Si la información es perfecta, eso quiere decir que cada vez que se va a tomar un proceso de decisión solamente va a afectar a un solo jugador y en consecuencia serían tomas de decisiones unipersonales, bien, que son tenidas en cuenta, son anticipadas en pasos anteriores, pero son siempre decisiones unipersonales. Sin embargo, en el momento en que haya información imperfecta, haya conjuntos de información formados por más de un nodo, eso implica ya es que esos subjuegos ya no van a ser tomas de decisiones de un único jugador, sino que como mínimo van a tener a dos jugadores y en consecuencia esos subjuegos hay que resolverlos pues por los procedimientos, por las metodologías que hemos estudiado en el apartado anterior de esos juegos estáticos. Esos subjuegos en los que dividimos por inducción atrás el juego inicial serían juegos estáticos que vamos resolviendo y cuya solución se anticipa en pasos anteriores. La segunda observación es un caso muy particular. Lógicamente, si un juego secuencial consiste en repetir un juego estático, lógicamente, si el juego estático tiene un único equilibrio, pues el equilibrio perfecto en subjuegos consiste en repetir ese equilibrio. Y es justamente en este escenario donde el concepto de estrategia mixta tiene un mayor sentido. Se puede interpretar de una forma mucho más clara en términos de frecuencias de utilización de las estrategias puras. Bien, en términos de que esa repetición nos llevaría a utilizar un porcentaje de veces una estrategia o otro porcentaje de veces otra estrategia. Bueno, esto pone punto final a este capítulo 5 de los juegos con información completa. Lo que falta es que ahora se trabaje convenientemente la hoja de ejercicios de este capítulo para afianzar, para asentar pues todo lo que hemos estado trabajando en estas 3 sesiones que son las que ha tenido lugar el desarrollo de este capítulo 5.